¿Cómo nos preparamos para una cita con el doctor? Lo que yo hago, que es lo que estoy compartiendo el día de hoy, por ejemplo, vamos a determinar dónde queda la clínica, vamos a preparar, hacer nuestra cita dependiendo qué medio usamos de transporte. Yo, por ejemplo, uso el transporte de Dial-A-Ride, el paratransit, y entonces yo hago mi cita con ellos y calculo el tiempo adecuado para poder llegar a tiempo, o sea, una hora y media antes que me recojan para yo poder llegar a tiempo a mi cita. Si mi plan A no funciona, siempre tengo que tener un plan B, y eso es bien importante porque a veces dependemos nada más de un plan. A veces mi esposo me lleva y vamos a ir en el carro. Y el carro resulta que el día que íbamos a ir a la cita no arranca. Entonces no podemos cancelar la cita, tenemos que tener un plan B. Una vez que llegamos a la clínica del doctor, podemos toparnos con algunos obstáculos. Por ejemplo, la primera cosa que nos piden es ponga su nombre y la fecha ahí en la hoja de registro, y a veces eso no está accesible. Entonces es muy fácil nada más decirle a la recepcionista, señorita, yo no miro, por favor hágame usted el favor de poner mi nombre y la hora. Y tratemos siempre de llegar temprano porque a veces los doctores tienen ciertas políticas de que si uno llega más de 15 minutos tarde ya le cancelan a uno la cita. Entonces es bien importante programar nuestro transporte para nosotros poder llegar siempre antes de la hora, para no estar estresados y también para que nos pueda ver el doctor. Y luego cuando le van a dar instrucciones a uno sobre algún tratamiento a seguir, algún medicamento, a veces es bueno que uno también sepa cómo mejor tomar esa información. Por ejemplo, en mi caso yo tengo mi teléfono, a veces me van a dar una cita para ir a otro doctor o hacer algún laboratorio. Entonces yo inmediatamente en mi teléfono yo grabo a dónde es que tengo que ir, cuándo va a ser mi cita, la pongo en mi calendario en mi teléfono. Y si no tengo teléfono, antes pues cuando no tenía estos teléfonos actualmente inteligentes, usaba una grabadorcita digital. Entonces ahí yo grababa, yo ponía cuándo era la próxima fecha en que me iba a ver el doctor, o si me estaban mandando a hacer laboratorios, qué laboratorios y a dónde tenía que ir, qué dirección, para yo poder hacer mis citas para las siguientes evaluaciones que tengo. Para estar preparados cuando nos van a decir cuáles son los pasos siguientes, qué son los tratamientos alternativos que nos quieren dar, tenemos que tener una forma de tomar notas, porque cuando llegamos a casa a veces la familia nos dice, ¿y qué te dijo el doctor? No me acuerdo. ¿Y qué te prescribieron? No sé. Entonces, bien tiene uno que tener un método de poder decirles, oh, pues tomé notas o grabé tal cosa y aquí está lo que me dijo el doctor. Esto es lo que me pasa, esto es lo que tengo. Entonces, una grabadorcita, a veces tener una grabadora de audio es bien importante porque así grabamos toda la conversación con el doctor, las instrucciones, y no se nos va a perder nada. A veces, pues nuestra memoria no es tan buena, entonces debemos contar con eso. O escribir papel y lápiz. No siempre necesariamente tenemos tecnología, y si tenemos la habilidad de escribir papel y lápiz, entonces anotar lo que nos está diciendo el doctor. O que a veces nos dan los papeles por impresos también. Yo a veces le digo a mi doctor, me lo puede mandar electrónico para que yo tenga acceso completo. A veces me dicen que sí, a veces me dicen que no, pero ya yo pido lo que es mejor para mí o busco los recursos que son más adecuados para yo poder accesar la información.